El doctor Rabinovich es doctor en Filosofía del Derecho de la Universidad de Buenos Aires, catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, director del Departamento de Ciencias Sociales de la misma universidad, secretario del Consejo Académico de Ética en Medicina de la Academia Nacional de Medicina y académico honorario de la Real Academia Española de Jurisprudencia. Buen día para todos y todas. Entonces, la cuestión es esta. Hablar de algo con lo que, desde el primer momento, vamos a ser confidentes con la gente. Elena, yo no estoy de acuerdo, y se lo dije a Elena de entrada, le dije voluntad anticipada. Técnicamente hablando, la voluntad anticipada no existe. O sea, ¿qué es voluntad anticipada? Técnicamente hablando, es imposible anticipar una voluntad. O sea, la voluntad se tiene en el acto, se tiene en el momento. Tú tienes voluntad en este momento de estar sentada, estás empezando a pensar por qué no me quedé tomando el café en lugar de escucharlo a este tipo, pero tu voluntad en este momento, por razones posiblemente de urbanidad, que implica, caramba, este tipo se me vino a hablar encima y yo estoy sentada acá, no puedo levantarme e irme, queda súper grosero, entonces me lo banco, pero tu voluntad es voluntad de ahora. Si yo te pregunto, ¿vas a tener voluntad dentro de 15 minutos de seguir sentado o sentada en esta sala? Me vas a contestar, Ricardo querido, dentro de 15 minutos te contesto. Porque en este momento pienso que dentro de 15 minutos voy a tener voluntad de estar sentada acá. Pero Dios libre y guarde, entra corriendo nuestra queridísima y eficaz secretaria Adriana, entra corriendo y dice, señores, han amenazado la Sociedad Argentina de Pacientes Disconformes con sus médicos, ha amenazado con colocar una bomba de alto poder explosivo en la Academia Nacional de Medicina para terminar de una vez y para siempre con esa laya de sujetos descendientes de Hipócrates de Cos, y parece que es verdad la amenaza. Entonces, tú vas a decir, por más que hace 15 minutos dije que me quería quedar, en este momento me quiero ir y me quiero ir lo más lejos posible. ¿Puede haber una voluntad anticipada? De ninguna manera. Tú puedes anticipar de una forma absolutamente ideal, anticipar cómo tú crees que pensarías o qué voluntad tú supones que tendrías en un futuro. Pero nunca jamás, cuando se produzca ese momento futuro, podemos considerar que esa voluntad sea tu voluntad en ese momento. Y decir, anticipó su voluntad. Bueno, los juristas, como sabe muy bien la brillante doctora Noemí, los juristas somos unas gentes muy raras. En la última clasificación sobre el ser humano hubo una propuesta para no incluir a los juristas. Tuvo bastantes votos, perdió por un voto solo. Considerar que los juristas son una especie aparte, una especie inferior, aparte, pero vino el tema de la discriminación que mencionaba el doctor hace unos minutos y bueno, nada, ahí estamos. Pero nosotros nos manejamos muchísimo con ficciones. Ficciones permanentes. Por ejemplo, se produce un incendio. En ese incendio hay una fiesta de casamiento. Entonces, como es una fiesta de casamiento, están el abuelo, el papá y los nietos. 3 generaciones de una familia. Y en el incendio se mueren las 3 generaciones. Entonces, cada país tiene una solución para quién se murió primero. Nosotros, por ejemplo, decimos que se murieron todos exactamente al mismo momento. O sea que se juntaron en la mitad del incendio el papá, el hijo y el nieto y dijeron 1, 2, 3, nos morimos. Y se murieron los 3. O sea, estadísticamente hablando, las posibilidades de que 3 personas en un incendio se mueran exactamente al mismo tiempo son nulas. Sin embargo, nosotros lo establecemos. De la misma manera que establecemos principios ficticios en muchos sistemas, como por ejemplo el principio ficticio de considerar como ya nacido al que está concebido.
y muchísimos otros principios que son ficticios, incluso el principio de que el balcón de tu casa no forma parte de tu casa, sino que es parte común del edificio. Claro, bueno, pero es que cuando uno le explica eso a los alumnos de Derecho dicen, déjese de jorobar, si el balcón es parte de mi casa, yo hago lo que quiero en el balcón. Bueno, no, pero sin embargo, fíjese que en general, y si el reglamento no dice otra cosa, el balcón no es parte de su casa, el balcón es parte común de uso propio o uso exclusivo. Claro, pero no es parte de su departamento. Bueno, perfecto. Los que no son juristas se quedan muy asombrados porque dicen, pero ustedes son gente que vive en una nube de mentiras. Bueno, en gran medida sí. Bueno, lo de la voluntad anticipada podría ser visto de una manera semejante. Sin embargo, tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener el mismo cuidado que cuando decimos que el paciente, en sus últimos momentos, o con una enfermedad grave, aunque no sean sus últimos momentos, actúa con libertad. A ver, ¿qué concepto de libertad estamos utilizando? Este señor, esta señora está con tubitos, está en una cama, postrado, postrada, está aterrorizado, como estaríamos cualquiera de nosotros ante esa situación, ve la muerte ahí. Por más que se considere un ser espiritual, me pareció espectacular la conferencia de recién, por más que se considere un ser espiritual, por más que piense que hay otra cosa después de la muerte, vamos a reconocer que esa otra cosa después de la muerte, cuanto más tarde venga, mejor. Entonces, es muy impresionante ese pasaje y esta persona está muy asustada y muy preocupada, aunque sea muy religiosa. Y está viviendo un momento terrible que nadie quiere vivir. Y entonces nosotros le decimos, decida con libertad. Es mentira. Es mentira. Es mentira. Es cierto en la misma medida en que si yo le saco un revólver y se lo pongo a la doctora en la cabeza y le digo, deme todo el dinero que justo usted acaba de cobrar y que es lo que ha ahorrado durante toda su vida porque acaba de sacarlo del banco porque se va a comprar un departamento, deme todo su dinero, que es el producto de todos sus ahorros, de todo su esfuerzo, de todo su sacrificio, porque si no la mato. Y entonces decida con libertad. Claro, los antiguos romanos decían, coactus voluit, sed voluit. Decidió bajo coacción, pero decidió. No, decidió. Normalmente va a decidir con enorme dolor y en contra de lo que era su proyecto hasta que yo saqué el revólver y se lo puse en la cara, va a decidir darme el dinero. Pero todos los días aparecen policiales en el diario personas que decidieron no dar el dinero. Porque por ahí no es el caso de la doctora, pero por ahí el doctor es cinturón negro de karate y entonces piensa que en ese momento él puede aprovechar una mínima distracción mía porque justo pasó una señorita en minifalda a lo lejos y la miré así, y entonces aprovechar su cinturón negro de karate y al día siguiente aparece, esperemos que no, en el diario, fallece cinturón de karate en medio de un asalto. Entonces, ¿qué libertad estamos hablando? Por eso, esa es la base con la cual se comenzó a trabajar en estas Advanced Directives. El nombre viene fundamentalmente de la ciencia jurídica norteamericana. Norteamericana y no inglesa. Jamás utilizo el término anglosajón para estas cosas porque los anglosajones fueron derrotados en la batalla de Hastings por los normandos en el año 1066. De manera que anglosajón sirve para las cosas de Inglaterra hasta el año 1066 y en general estas cosas se han desarrollado después. Así que tenemos que tener mucho cuidado cuando usamos ese término, pero además usar el término anglosajón para involucrar a Estados Unidos y a Inglaterra es bastante poco apropiado, porque Estados Unidos se construyó como una anti-Inglaterra. Toda la cultura puritana, toda la cultura calvinista de la New England, de la Nueva Inglaterra, incluida Harvard, que queda en el corazón de la New England, es una cultura que se construye anti-Inglaterra. Todo lo inglés era malo. La nobleza, las distinciones sociales, la monarquía, la religión anglicana, que era vista por los puritanos como una especie de catolicismo sin papa, que sustancialmente es lo que es. En cambio,
los puritanos construyen una sociedad completamente diferente, donde hay que vestirse de negro, donde las mujeres tienen que cubrirse el cabello. Su modelo en gran medida son los judíos ortodoxos, que ellos ven en Europa y también, dicho sea de paso, en los propios territorios de América del Norte, donde, por razones que no vienen al caso ahora, había judíos ortodoxos viviendo. Y los siguen en gran medida porque piensan que ellos son los que muestran cómo eran los judíos. Y como Jesús era judío y los apóstoles eran judíos, entonces ellos piensan, nosotros tenemos que seguir estas costumbres y entonces no hay que tener alegrías, porque ellos agregan eso. No parece que fuera el caso de Jesús, porque andaba por las bodas transformando el agua en vino. Padre, perdóneme que me meta en su terreno, pero yo considero que es de buen cristiano tomar vino y decirle no al agua, porque por algo el primer milagro de nuestro Señor en las bodas de Caná fue ese. Si no, hubiera transformado el vino en agua, no el agua en vino. Pero bien, lo cierto es que no hay fiestas, no se juega a la baraja, no se baila, solo se canta en la iglesia himnos religiosos y absolutamente nada más. El resultado, hasta el día de hoy incluso, es una cultura donde si una mujer usa una minifalda es una prostituta. Una cultura en la cual cuando a uno le presentan a una mujer, le dice, "How are you?". La primera vez que fui a clase a Estados Unidos me presentaron a una colega profesora y le di un beso. Gracias a Dios no terminé preso. ¡Ah! Fue prácticamente visto como una violación. Entonces, esa cultura es una cultura en la cual todo se basa en el covenant. De hecho, Estados Unidos oficialmente se basa en un covenant. Covenant es una palabra que tiene origen latino, covenire o convenire, ir todos al mismo lugar, pero no con la idea de ir caminando, sino con la idea de las voluntades que convienen. Es la misma raíz de nuestra palabra convenio. Cuenta la historia de los Estados Unidos que el primer contingente importante de puritanos que se fue de Inglaterra a bordo de un barco llamado Flor de Mayo, Mayflower, en la mitad del cruce por el Océano Atlántico, los padres de familia de las familias puritanas que emigraban a las colonias inglesas en América del Norte, celebraron un covenant. Ese covenant, ese convenio, es conocido como el Covenant of the Mayflower, o Mayflower Covenant, y ese covenant está considerado la base jurídica de los Estados Unidos, hasta el día de hoy. Fue citado durante los episodios revolucionarios de 1776 y está considerado el fundamento de toda la cultura jurídica y de toda la cultura constitucional norteamericana. Toda la vida en las aldeas puritanas se basaba en el convenio, en el contrato. Y el contrato se basaba en la verdad. La verdad porque la verdad ante Dios. Si yo le miento a mi vecino, estoy mintiendo ante Dios. Entonces, esta cultura genera toda la construcción del informed consent, del consentimiento informado. Una construcción en la cual el médico, el physician, es un artesano más dentro de la comunidad. Esto es completamente diferente de la tradición nuestra y especialmente de la tradición ibérica. Después les digo rápidamente por qué y cómo esto se vincula con lo otro. El médico es un artesano. Si yo le llevo mis maderas al carpintero, que es otro artesano más, el physician es más importante. En las iglesias, en investigaciones que yo hice hace varios años en el estado de New York, en las iglesias, esto está publicado en el libro mío sobre actos jurídicos y documentos biomédicos, a ver si se vende algún ejemplar alguna vez, o si alguna vez me citan en las conferencias, que sería lindísimo. Me siento muy honrado porque citaron a un ex alumno mío, a Jenner, así que eso sí me hace muy feliz. Pero en las iglesias, en el banco principal, entre las personas que tenían derecho a sentarse en el banco principal estaba el physician, estaba el médico. O sea, el médico era considerado
un artesano muy importante, pero es un artesano. Si yo le llevo mis maderas al médico para que el médico me haga una mesa, es obligación del médico, al celebrar el covenant conmigo, es obligación del médico decirme, señor, estas maderas están bichadas. Yo le estoy ofreciendo al médico una buena suma de dólares para que me haga la mesa. Pero el médico tiene la obligación de decirme, mire, yo le hago la mesa, pero sepa usted que sus maderas están bichadas y la mesa va a ser una mesa que va a quedar con bicho. Así que se lo tengo que avisar. El médico tiene la misma obligación de decirle al paciente, mire, lo lamento mucho, yo lo puedo tratar a usted, pero todas las evidencias me indican que no hay nada que yo pueda hacer que lo pueda curar. Y que usted, de acuerdo con mi experiencia, tiene un pronóstico de vida bastante reducido por tal cosa y tal cosa. Entre otros aspectos, el médico tiene más obligación de decirle eso al paciente porque en una cultura profundamente religiosa, como es la cultura puritana, profundamente religiosa, el paciente tiene en ese momento una prioridad en la vida. Tiene que prepararse para la muerte. Entonces tendrá que pedir perdón a todas las personas que considera que ha ofendido, reconocer las deudas que no ha pagado o pagarlas, reconocer hijos extramatrimoniales que hubiera tenido, eventualmente, y ver de que tengan una buena subsistencia, rezar, hacer buena obra, porque son puritanos, tienen que no solo rezar, sino hacer buenas obras permanentemente, dejar su casa en paz y entonces prepararse para enfrentarse al Señor. Enfrentarse en el sentido de estar enfrente, no de pelearse con Él. Entonces, esto hace que el deber de veracidad del physician sea mucho mayor que el deber de veracidad del carpintero. Porque afecta un elemento, nosotros diríamos hoy, ellos no lo decían, existencial. Que la mesa normalmente no lo va a afectar. Entonces, en este contexto cultural, no en el contexto inglés, el consentimiento informado nunca funcionó bien fuera de Estados Unidos. En ningún país. En Estados Unidos el consentimiento informado es muy antiguo y de hecho el fallo de 1914 que en la Corte Suprema de Nueva York actúa como primer fallo central en el tema de daños y de obligaciones de los médicos y de los pacientes entre sí, está basado en la nueva forma de medicina que está apareciendo en Estados Unidos. La medicina pública, la medicina masiva, la medicina que no es la medicina del Covenant. La situación entre nosotros es completamente diferente, igual que en otros países, pero en el caso de los ibéricos, particularmente por el hecho de que todas las evidencias indican que la medicina era practicada en la península ibérica hasta el siglo XV de una manera abrumadoramente mayoritaria por judíos. Cuando se produce a partir de 1391, que se producen los grandes estallidos antisemitas, hasta 1492, que se dispone la expulsión de los judíos, se produce una conversión muy grande. La mayoría de los judíos españoles se convierten, son muy pocos los que se van en relación a la cantidad de judíos que había en la península. La mayoría se convierten y conversos, los hijos de médicos judíos, siguen practicando en gran medida la medicina. Con lo cual la medicina a partir del siglo XVI es vista en el mundo ibérico, tanto en el mundo hispánico como en el mundo lusitano, es vista como una profesión eminentemente practicada por conversos. Y de hecho, esto genera una cantidad de problemas entre los médicos. Hay pedidos de los colegios médicos de que se insista en prohibir el ejercicio de la medicina a quienes no acrediten limpieza de sangre, esto es 3 generaciones sin moros ni judíos, para sacar de encima la tacha de ser judíos los médicos. Esto se ve incluso en América. Muchos son perseguidos, muchos cristianos son perseguidos por judaizantes, y uno de los elementos es el ejercicio de la medicina. El caso de Maldonado, que es el caso que lleva a Marcos Aguinis a hacer su libro
la gesta del marrano. Son casos muy famosos, pero esto es bastante común. Hay una sensación de alienación con el médico en el mundo ibérico. De hecho, incluso existe la idea, que todavía la recoge Feijóo en su momento, o sea, bastante cerca en el tiempo a nosotros, de que los médicos quintaban. ¿Qué significa quintar? Significa matar 1 de cada 5 pacientes en venganza por los sufrimientos recibidos de parte de los cristianos por los judíos. Entonces, matar 1 de cada 5 pacientes. Existía esta idea, se seguía bastante, el médico no es visto en la tradición ibérica y hasta el siglo XIX, no es visto como un miembro de la comunidad al que se pueda confiar. Es visto como alguien digno de ser desconfiado, como alguien sospechoso, como alguien que tal vez viene a matarnos. Si nos acordamos que esto viene ya en otro contexto completamente distinto, desde la antigua Grecia, donde Platón en República dice el médico es en última instancia la persona más capacitada para matar a sus enemigos, ¿no? Entonces, o sea que, bueno, esta idea está. Lo que quiero decirles es que en ese contexto se genera durante el siglo XX la idea de las Advanced Directives. La idea de las Advanced Directives es una idea no hacia el futuro, en el momento. O sea, en el momento y en el contexto de la cultura puritana, yo dejo aclarado qué quiero que se haga y que no se haga conmigo. Sin restricciones. Sin restricciones. En nuestra cultura, eminentemente cristiana, judeo-católica, en nuestra cultura resulta muy chocante esto, y por eso enseguida salimos a poner, salvo que no corre para esto, y tal cosa y tal cosa. ¿Qué pasa? ¿Me fui de tiempo? Pero me dice algo el presidente. Ni empecé todavía. Todavía ni empecé. Entonces, ya voy. ¿Viste que me iban a terminar parando el tiempo? Bueno, en consecuencia, a lo que voy es a esto. En su noción original, en el contexto puritano norteamericano, la directiva anticipada, el Advance Directive o la Advance Directive, en inglés no hay género, es actual y sin límites. Yo digo, en el futuro, si me encuentro en tal situación, se haga esto. Si me encuentro en tal otra situación, se haga tal cosa. Si me encuentro en tal otra situación, se haga esto. Y son minuciosas. Porque la cultura del Covenant es una cultura minuciosa, donde los contratos tienen, quien haya visto un contrato norteamericano, sabe lo que es un contrato largo. Los contratos regulan cada pequeña cosa. Como este es un tipo de contrato, entonces se regula cada pequeña cosa. No son generales. No dice, si yo me encontrara y situaciones abstractas. No, nosotros somos los que tendemos a las abstracciones. Los latinos, los ibéricos, somos los que tendemos a las abstracciones. Ellos no. A ellos les gustan los casos concretos. Ponen 50 cosas diferentes. Ahora bien, esto no generó tanta jurisprudencia en los Estados Unidos como uno hubiera imaginado, porque fue muy acorde a la forma de ser norteamericana. Genera jurisprudencia en los estados no puritanos. Fíjense, y ahí complementando la extraordinaria exposición de ¿dónde está? De acá, de la querida colega. Lo cierto es que en su excelente exposición, si nosotros complementáramos, tendríamos que ver, primero, es notable que de un país con la población de Estados Unidos y donde este tipo de temas están en el día a día, hayan solamente unos pocos casos. Además, son los mismos casos siempre. Son el caso Quinlan, el caso Cruzan, el caso de Terry Schiavo, son los mismos casos siempre. Ahora estamos hablando de 3 o 4 casos jurisprudenciales en un país de cientos de millones de habitantes, donde este tipo de instituciones se dan todos los días. Hombre, es poco. Segundo, veamos que estos casos están en general localizados en los estados católicos. Están localizados en Florida,
en California, en Texas, en los estados de gran población católica. Jamás suelen aparecer estos casos, es muy raro que aparezcan en los estados de mayoría puritana. Segundo, en algunos casos, como el caso de Schiavo, nos encontramos con una persona católica, en una familia católica. Estas son pequeñas cositas que a veces, obviamente, no, pobre doctora, en una exposición de 15 minutos, excelente, pero a veces se nos pasan en estudios un poco más profundos, que hay que hacer este abordaje sociológico para ver un poco dónde y quién. No es Estados Unidos. Estados Unidos son 50 países y un país asociado. Son 50 países y un país asociado con diferentes culturas, con diferentes religiones, con diferentes realidades. Hay uno que es polar, como es Alaska, hay otros que son Sunshine State, como Florida, y hay estados franceses, como es Luisiana, estados donde se habla más español que inglés, como Florida, en algunas partes de California. Entonces, no es Estados Unidos, son muchas realidades diferentes. Estos casos suelen aparecer en contextos que no son contextos americanos típicos, no son contextos norteamericanos típicos. Fíjense la cantidad de jurisprudencia que estas mismas instituciones han generado en otros países, empezando por Inglaterra incluso. Entonces, esto es interesante. En Estados Unidos ha funcionado. ¿Cuándo se produce una aplicación? ¿Cuándo empieza una aplicación que se exporta? Ya estoy terminando. Ahora te prometo que termino. Vos tenés la culpa. Vos me sacaste a la cancha. Listo. Así que vos sos la DT, vos me sacaste a la cancha. Listo. Ahora, la cuestión es esta. ¿Dónde se produce? Primero, cuando se produce un conflicto concreto en el mundo norteamericano, que es un conflicto de exportación. Caso concreto, Testigos de Jehová. No se los ha mencionado hoy y son quienes han realmente generado la exportación de las directivas anticipadas. Los Testigos de Jehová son muy fuertes en Estados Unidos, se generan. Charles Taze Russell es el pastor protestante que construye la nueva forma de los Testigos de Jehová, lo hace en Brooklyn, cerca de New York, y desde Estados Unidos el problema se exporta. ¿Por qué se exporta? Porque hay comunidades de Testigos de Jehová en todo el mundo. ¿Cómo se exporta? A través del documento médico de los Testigos de Jehová, que es el primer elemento de Advance Directive que entra en conflicto en Estados Unidos porque no forma parte de la cultura compartida norteamericana, entra en conflicto, llega a los tribunales, es necesario establecer reglas y principios y se exporta a otros países porque las comunidades de Testigos de Jehová lo traducen a infinidad de idiomas y se lo entregan a los Testigos de Jehová. Y sustancialmente lo que el documento médico dice es, y lo dice bien grande así, no acepto transfusiones. Al documento médico se le va a sumar, al poco tiempo, cuando aparezcan las técnicas de la llamada resucitación, que hasta ahora las únicas resucitaciones fueron en tiempos bíblicos, todas las demás es porque la persona no se había muerto, o sea que no fueron resucitaciones, pero las llamadas resucitaciones, que necesitan de una tecnología que se desarrolla fundamentalmente en la segunda mitad del siglo XX, y entonces, con motivos puritanos, incluso al que le interesa le doy una película de terror de esa época en Estados Unidos, donde al tipo lo resucitan y vuelve sin alma. Y esta es la idea puritana. La idea puritana es la de que el alma ya se fue. Entonces, resucitar es resucitar el cuerpo. Con motivo de esto, en los estados puritanos aparece el DNR. El DNR es Do Not Resuscitate. No resucite. El DNR. El DNR se hace muy fuerte entre los puritanos por la creencia puritana de que en el momento en que se corta la respiración y el corazón, cuando se produce el paro cardiorrespiratorio, de una manera, digamos, que ya es necesario de tecnología para recuperar el latido cardíaco, ya se fue el alma. Y entonces resucitar ese cuerpo es una monstruosidad.
es una cosa digna del doctor Víctor Frankenstein, que dicho sea de paso no se había recibido, pero no importa. Entonces, a partir de ahí aparece el DNR, y el DNR tiene una cierta difusión, pero no tanta como la que había tenido el documento médico. Estas dos instituciones son las que colocan el tema de la directiva anticipada en el mundo. ¿Cómo termina toda esta historia? Porque si no me van a echar, tenía para 2 horas más, pero el artículo 60, que fue mencionado hoy, y que si no, la querida doctora que lo mencionó y dijo después van a venir los abogados y lo van a decir, y no quiero dejarla en offside, dice directivas médicas anticipadas. La persona plenamente capaz puede anticipar directivas y conferir mandato. Esta es la otra institución de la que no alcancé a hablar, que es el tema del mandato perdurable o poder perdurable. ¿Por qué? Porque el mandato, por definición, se extingue con la muerte o la incapacidad del que lo ha otorgado. Entonces, el durable power of attorney o durable power, poder perdurable, ha sido traducido por los españoles en su momento, es exactamente lo contrario, porque empieza a funcionar cuando la persona ha perdido su competencia o incluso en algunos casos se ha muerto, porque se puede incorporar en un durable power, se puede incorporar las cuestiones vinculadas con las exequias. Puede también, en previsión de su propia incapacidad, puede también designar a la persona o personas que han de expresar el consentimiento para los actos médicos y para ejercer su curatela. Las directivas que impliquen desarrollar prácticas eutanásicas se tienen por no escritas. A ver, eutanasia es un concepto muy complicado, muy complicado. Para los padres de la Iglesia, Jesús había hecho eutanasia, para varios de los padres de la Iglesia. Y eutanasia es, en la antigüedad, morir, el proceso de morir, porque thanatos es muerte, thanasia es el proceso de morir, no es la muerte. Hacer un buen proceso de morir. Es muy relativo y nosotros tenemos el concepto de eutanasia que tenemos ahora fundamentalmente gracias al señor Adolf Hitler, que cambió completamente la idea de eutanasia y cambió el eu, o sea, el prefijo eu en griego significa lo bueno, lo valioso, lo deseable, lo correcto, y en lugar de ser lo correcto para la persona fue lo correcto para la comunidad. Entonces esto cambió todo el concepto. Pero Santo Tomás Moro, por ejemplo, fue el campeón de la eutanasia en su momento, y Francis Bacon, que podemos decir muchas cosas, pero no que no era cristiano, también, etcétera, etcétera. O sea que en realidad el concepto de eutanasia es un concepto muy a ser discutido y no tenemos que ser superficiales cuando hablamos del mismo. Esta declaración de voluntad puede ser libremente revocada en todo momento. Bueno, eso está demostrando que no existe la voluntad anticipada. Porque si existiera la voluntad anticipada, lo hiciste y ya está. Otro día nos reunimos en otra reunión de la doctora Elena Paso y les cuento sobre las implicancias que tiene este artículo del nuevo Código Civil y Comercial. De todos modos, cuando aparece una nueva ley, y sobre todo con la importancia de un Código Civil, el cual para mí el que tenemos actualmente es francamente malo, y el que teníamos hasta el año pasado era francamente bueno para mí. Francamente bueno, desactualizado. El que tenemos ahora está desactualizado y es malo. Porque tampoco podemos decir que el actual sea actualizado, porque la verdad es que se comió una enorme cantidad. Por ejemplo, la bioética casi no existe en el código nuevo, o sea que nosotros, Noemí, estamos sobrando, somos imágenes holográficas, porque todo lo que se ha trabajado en la bioética argentina es uno de los países, hoy se mencionó a Pedrito Hoft, por ejemplo, uno de los grandes de la bioética a nivel latinoamericano, y Pedro no existe, porque todos los trabajos de Pedro, todos los trabajos de Maglio, todos los trabajos de Tinant, todos los trabajos de toda la gente brillante que ha estado trabajando acá en bioética a lo largo de todos estos años son bastante ignorados en el código, en el nuevo Código Civil y Comercial. Uno hubiera querido realmente que hubiera habido consulta a las asociaciones de bioética para ver en estas cuestiones qué se resolvía. No, hubo consulta, Dios sabe a qué espíritus de oráculo, y no a todo esto. Pero otro día nos reunimos acá
y hablamos de qué va a pasar, porque no se puede hablar de las leyes antes que las leyes sean aplicadas. Hay que esperar a ver qué pasa. Hay que esperar a ver qué pasa. La frase que no hay que decir nunca en Mendoza, de que en la cancha se ven los pingos, porque en Mendoza pingo significa otra cosa, así que nunca hay que decirla, pero si no nadie va a ir a la cancha, o alguno que por ahí le guste ver pingos, pero lo cierto es que la frase esa lo dice todo para las leyes. Una ley no es nada más que palabras escritas, nada más que eso. Las conductas son las que hacen verdaderamente el derecho. Hasta que no haya bastantes conductas y hasta que no pase bastante el tiempo, no vamos a saber verdaderamente si el nuevo Código Civil y Comercial fue bueno o fue malo. Por ahora, simple y sencillamente, he pretendido compartir con ustedes algunas cuestiones desde el punto de vista jurídico y filosófico jurídico, histórico jurídico, sobre las instituciones que tan inteligentemente Elena nos ha reunido hoy para convocar. Nada más y muchísimas gracias.